al comenzar el día. Encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Amado oyente, que las promesas del Señor llenen su corazón de alegría y esperanza en este nuevo día, porque Él tiene todas sus necesidades cubiertas. Quite sus preocupaciones y cargas de su hombro y entréguele al Señor Jesús. Hermana Rosy, bienvenida. Jesús es el Señor. Amén, Jesús es el Señor. Amados oyentes, bienvenidos al disfrute del alimento diario. Gracias al Señor estamos nuevamente con ustedes. Amados, vamos a tomarnos unos minutos para disfrutar de Dios, su palabra maravillosa para este día. Estamos en la serie La Iglesia, columna y base de la verdad. El tomo es La complicidad en la obra del Señor. Estamos en la semana 2. El tema para esta semana es el destinatario, Timoteo, parte 2. Aleluya. Amados, abrimos la Biblia juntos en Hechos, capítulo 14, verso 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aleluya, qué precioso. Confirmando los ánimos de los discípulos. Amén, confirmando los ánimos de los discípulos. Sí, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles. Sí, qué precioso. Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Oh Señor Jesús, amados, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amados oyentes, hoy veremos los principios importantes para la obra del Señor. Aleluya. Amados, leamos el siguiente versículo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Eso está en Hechos capítulo 13, verso 1. El último nombre de esta lista es el de Saulo. Bernabé fue a buscarlo a Tarso, y él sirvió en Antioquía durante 1 año junto con los hermanos. Capítulo 11, versos 25 al 26. Sin embargo, el Espíritu tenía prisa, porque necesitaba realizar una obra. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Capítulo 13, verso 2. ¿Cómo el Espíritu Santo lo dijo? El Espíritu Santo habló al espíritu de cada uno de estos 5 líderes, que tuvieron la percepción de lo que se les hablaba. El Espíritu Santo actúa en nuestro interior, principalmente en los líderes de la iglesia, que tienen más sensibilidad a su hablar. Prosiguiendo con la lectura. Ellos entonces
enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Hechos capítulo 13, versículo 4. Ellos fueron apartados y enviados por el Espíritu Santo. El Espíritu mandó apartar al primero y al último de entre esos 5 líderes de Antioquía. Entonces, ellos fueron a Chipre y en ese lapso pasaron por muchas dificultades en el mar. En Perge, Juan Marcos no soportó las dificultades de la obra y regresó a Jerusalén. Versículo 13. Con respecto a eso, hay un principio importante que necesitamos aprender. Siempre debemos incluir a los jóvenes en el servicio al Señor. Siempre debemos perfeccionar a alguien más joven que nosotros. Más tarde, Juan Marcos se volvió útil tanto para Pedro como para Pablo. Aunque un joven no soporte las dificultades, no debemos desistir de él. Aún en el primer viaje, cuando llegaron a Antioquía de Pisidia, Pablo se levantó para hablar a los judíos. Hechos capítulo 13, versículo 16. Desde ese momento en adelante, el Espíritu Santo comenzó a usar a Pablo como el canal de la palabra profética. A partir de allí, el orden entre los dos cambió. Al principio era Bernabé y Saulo, pero en Antioquía de Pisidia, el Espíritu Santo ya estaba manifestando los dones de Pablo. Por parte de Bernabé, no vemos ningún resentimiento o respuesta en cuanto a eso. Él no dijo, ya que me pusieron en segundo lugar, no voy a cooperar con tanto esmero. Aquí podemos aprender un segundo principio. No debe haber el concepto de posición en la obra del Señor. Debemos obedecer al orden establecido por el Espíritu, y así seremos bendecidos. Amén. Es sencillo. Si la obra es del Espíritu, Él es el responsable. No debemos resentirnos, sino decir sí y amén. El concepto de posición es humano. Lo importante es que todos seamos usados por el Señor para hacer la obra conforme a la voluntad del Padre. Después de Antioquía de Pisidia, partieron a Iconio, donde enfrentaron persecución y alboroto. Por eso ellos huyeron a Listra y Derbe. Hechos capítulo 14, versículos 1 al 7. La familia de Timoteo era de Listra. Allí Pablo sanó a un hombre cojo de nacimiento, y al ver eso, el pueblo quería convertirlos en dioses. Versículos 8 al 18. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Versículo 19. Aquellas piedras no eran piedrecitas de honda, eran mucho más grandes. Si algunos hubieran alcanzado un determinado lugar de la cabeza, podría resultar en un traumatismo craneano o una muerte segura. Pero el Señor guardó a Pablo. ¡Aleluya! Alabado sea el Señor. En el tiempo del fin, el Señor necesita revestirnos de este espíritu. Somos los obreros de la última hora. Somos la manada pequeña y no tenemos mucha fuerza. En dificultad, persecución y sufrimiento nos levantamos y seguimos adelante. Nosotros no tenemos miedo, pues esa obra es del Espíritu. Amén. Estoy relatando esas experiencias fuertes de Pablo en su paso por Iconio, Listra y Derbe, porque la familia de Timoteo fue salva allí. Su abuela Loida, su madre Eunice y Timoteo mismo. Por los relatos históricos, estimamos que Timoteo tenía cerca de 15 años de edad en la época de ese primer viaje.
Por tanto, cuidemos bien a nuestros niños. Desde la infancia, vamos a sembrar la palabra de Dios como una semilla en ellos. Asimismo, vamos a invertir en nuestros adolescentes, porque Timoteo se convirtió en esa etapa. Después de haber sido apedreado y dado por muerto, Pablo se levantó y entró en la ciudad, y al siguiente día salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de haber muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso está en Hechos capítulo 14, versos 20 al 22. Tanto Pablo como Bernabé fueron modelos, pues dieron el ejemplo de que no temían a las tribulaciones, ya que por medio de muchas luchas lograremos entrar en el reino de Dios. Eso marcó fuertemente a Loida y a Eunice y a Señor Jesús. Eso marcó fuertemente a Loida, a Eunice y al adolescente Timoteo. La educación de Timoteo en las Escrituras fue dada por su madre y su abuela. Él creció en un ambiente donde había la palabra de Dios y de la fe. Aquellos que cuidan de los adolescentes y de los jóvenes tienen una gran responsabilidad. Ustedes pueden tener en las manos a los futuros Timoteos. Al preparar a las personas, primeramente debemos llevarlas a recibir la palabra profética. Timoteo recibió la palabra, tanto de su familia como del apóstol Pablo. Por eso fue educado de esa manera y así obtuvo mucha bendición. ¡Aleluya! Aquí está el secreto. Si usted quiere tener una vida bendecida, permanezca cerca de la palabra que el Señor está hablando. Si está alineado a la palabra profética, todo fluirá como un río del Espíritu en su vida. Hasta su profesión secular andará bien, porque usted está bajo la dirección del Espíritu, alineado con la palabra de Dios. Digo esto por experiencia propia. Seamos como un Timoteo en preparación. Amén. Amados oyentes, muchas gracias por habernos acompañado con el disfrute del alimento diario. Será hasta el día de mañana y que el Señor los guarde. Jesús es nuestro Señor. Amén.